Hola Cristóbal, Hola, bienvenido Mijangos. a tu Lago Algo. Cuéntame cómo se te ocurre convertir un espacio así icónico de alguna forma en un centro cultural. Pues gracias por invitarme a Scream Mijangos. Un gusto verte como siempre. Gracias. Está increíble ver que después de un par de años que llevamos con este proyecto, ahora nos encontremos sentados en este contexto, hablando Me encanta. desde un framework como de retrospectiva. Estamos lejos de poder verlo desde ese ángulo porque todavía seguimos entendiendo de qué se trata Es de y todos los días, ¿no? es de todos los días, exacto. Y el proyecto salió, la idea original de Joaquín Vargas, nuestro socio en esto, que ellos llevaban la concesión de este espacio por muchos años como el restaurante del lago que todos conocíamos. Y hace unos años, prepandemia, él entendía el legado de este edificio icónico y que pues sabía que tenía un potencial que había que descubrir, y entonces exploró por ahí eh, con diferentes arquitectos y con diferentes gentes como la posibilidad de generar algo cultural, pero él no dedicándose a eso, pues resultó que era poco viable en el momento. Ujú. Años más adelante, ya en pandemia, ambos nos movimos a Valle de Bravo con nuestras familias y ahí nos hicimos amigos. Ajá. Y en una de muchas pláticas me contó de este espacio. Yo no lo ubicaba, yo no venía Wow. aquí de Pues sí, una de grabación a chavito, los güey. 17 años o quién Ajá. sabe, ¿no? Y entonces hicimos una cita para venir al espacio. Y Yo wow, quedé maravillado, a pesar de que estaba como restaurante. como restaurante y estaba fragmentado los espacios de la losa que vemos hoy en día, Ajá. que es esta losa paraboloide hiperbólica, que es pues la pieza central del edificio. Estaba separado por estos muros que se habían construido años antes. Y de ahí empezó. Yo soy creyente, digamos que creo que dentro del privilegio hay mucha responsabilidad, y cuando hay oportunidades como estas que te caen hay que tomarlas. A mí lo que me gusta sobre todo en mi trabajo es crear espacios, Ujú. y creo que la forma de conectar con esos espacios es a través del arte y es a través de la cultura. Yo nací en ese contexto y esa ha sido Exacto, a la eso historia de iba. mi vida. Tú naciste en medio de todo esto. Yo nací en medio, hasta cierto punto, porque yo nací dentro del contexto de una galería de arte 100%. que hoy resulta, pues, es parte, Lago Algo es parte de ese paraguas cultural. Sin embargo, tiene un rol muy distinto en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Claro, que cabe que entender que, por ejemplo, OMR, que es tu galería también, que fundaron tus papás, es culpable de que haya, es uno de los culpables que haya un movimiento interesante de arte contemporáneo en México. Sí, long time coming, ¿no? Lleva 40 años y empezó en los 80s, y yo me imagino que para ellos empezar en los 80s con esa aventura en esa casona en la Río de Janeiro Ujú, era similar como para mí empezar en este proyecto en el centro de Chapultepec, ¿no? ujú, Ahora, pues es de un lado un legado familiar, igual que la familia de Joaquín, un legado restaurantero en una ujú. serie de edificios bastante icónicos, y de ahí empezamos a pelotear las diferentes posibilidades, y sobre todo creo que la parte más divertida fue el proceso de digamos, una arqueología arquitectónica en donde no se sabía bien quién había sido el arquitecto original, no había información, no había planos originales. Entonces trabajamos con un investigador que se fue a las diferentes bibliotecas del país, a la Vasconcelos, etcétera, a encontrar un poquito, De historia. digamos, los hilos que nos podían conducir
a algo que nos aproximara a qué sucedió en esos momentos entre los 50s y los 60s cuando se construyó, ¿no? Y al principio el trabajo fue, yo venía, ahí vivía en México, entonces yo me venía a las 9 de la noche, ya había cerrado el restaurante, ya había cerrado todo y prácticamente me quedaba yo solo con una linterna y me metía a digamos, a los espacios que estaban cerrados entre los muros que dividían la losa, entre los ductos, a tratar de entender, y habían ciertas cosas que daban pistas de cómo era el edificio. Exacto. ¿Me entiendes? Que de digamos, repente dices, ¿cómo se les ocurre tapar esto, no? ¿Cómo se les ocurre tapar esto? Pero sobre todo, ¿qué hay ahí atrás? Porque no está claro cómo es, si esto es una curva o si eso baja para allá o si aquí hay una columna. Y habían una serie de pistas que era, digamos, que el muro que parecía de concreto tenía una grieta de la forma elíptica donde había una puerta y entonces se veía que eran dos materiales distintos y que no era un muro, sino que era una columna separada de una puerta. Y que ahí había una posibilidad y entonces pues yo me pasaba tabla roca, tabla roca, tabla roca, esto no es original, esto no, y empezamos a buscar en esta arqueología, a aventarnos a explorar y a ir quitando hasta que era demasiado tarde echarnos para atrás y hasta que fuimos abriendo y salió pues esta majestuosidad y encontramos al arquitecto que resulta vive. El otro día tuve la oportunidad de ir a una plática de él y wow. Fantástico. Pues hubo un momento que le dije, contigo no puedo echarme media hora, me voy a tener que echar 3. A mí me pasó lo mismo, nos sentamos en el muelle, escuchamos su historia que parece Edipo Rey de Shakespeare, una cuestión tremenda. Referencias por todos lados. Con una mente súper lúcida, nombre y 3 apellidos de todas las gentes involucradas, de todos los ingenieros. Pues todo esto fue un proceso primero de descubrir el edificio y sobre eso cuáles oportunidades existían de qué podemos ir haciendo, ¿no? Y ahorita empezamos a entender, después, este es nuestro 3er año, y empezamos a ver la luz de qué es lo que este espacio significa, que es bueno, primero ya declarado un centro cultural, que antes no sabíamos cómo llamarle. Pero el lago algo, ya. El lago algo, exacto. Y luego, pues, un espacio que es una extensión del espacio público de la gente, que invita a una serie de actividades, desde en la plaza, que hayan columpios y que la gente se sienta a tomarse una cerveza. Digamos, claro. Es distinto ese comportamiento que el espacio te dicta o te sugiere cómo usarse, que en la mayoría de los museos e instituciones que pues, te sientas en una banca de madera rígida 100%. Y que son lugares para ver con los ojos, pero que te expulsan, no para participar, ¿no? O sea, aquí hay una mezcla entre arte y cultura y hospitality y wellness y arquitectura y el bosque que hemos tratado de tejer. Sí, en el espacio público más importante por excelencia en México, Chapultepec. Sí. Y durante el renacimiento de Chapultepec, que ese es el momento más interesante, ¿no? Ahora está abriendo el teleférico, el Parque Aztlán, el pabellón de la biodiversidad, como que se está renovando esta zona, que es algo que sucedió justamente cuando este edificio nació en los 60s, ¿no? En vísperas de las Olimpiadas. Sí, por eso lo hicieron. Se llamaba, encontramos los clips de periódico que se llamaba Bienvenidos al nuevo bosque de Chapultepec, en la sección 2. Y entonces había un lago y habían sus lanchitas y había este edificio moderno y la gente estaba maravillada, decía como, o sea, era como el modernismo entrando al país, ¿no? Sí, no, es increíble. Venir a Chapultepec a cualquier hora es increíble, pero por ejemplo aquí afuera la gente viene a correr. Entonces viene a correr y viene a ver cómo amanece. Es increíble. La verdad, no entiendes que dentro de la ciudad puedes ver este tipo de paisaje. Al final del día, Joaquín siempre me decía que yo me iba a dar cuenta qué tan complicado es, porque es un destino, a pesar de que está es muy céntrico, ¿no? Pero entre que las vueltas para llegar y las calles que están cerradas y abiertas, se hace un intríngulis de destino en donde apenas la gente lo está empezando a redescubrir este icono y este edificio, ¿no? Hay muchísima gente que nos queda pasarles el mensaje porque no lo conocen, ¿no? Sí, no, totalmente. Hay gente que no lo conoce y hay gente que viene todo el tiempo. Sí. Y hay gente que viene, por ejemplo, que viene a comer, pero nunca entra aquí. O hay gente que viene aquí y tampoco come. Creo que al final de cuentas la gente decide cómo ve y cómo utiliza las cosas, ¿no? Pero eso está bien, no hay ninguna imposición ni la estamos buscando, ¿no? Oye, ven después de correr por un jugo o ven a pasar el día con tu familia.
pues hay un programa público que lo convierte en un centro cultural que es muy lindo, entre clases de meditación guiada y yoga, ha habido cuestiones Para de todos. club del hielo, actividades para niños. En la exhibición ahorita, la de rituales, que se relaciona con esta colección de máscaras populares Ah, mexicanas, vino un maestro mascarero de Michoacán, que fue un tema porque él nunca había venido a la Ciudad de México. wow. Entonces, traerlo y luego con un grupo de gente que se apuntaron como unas 30 o 50 personas y fue un taller. Yo no pude venir, pero fueron 3 horas con un maestro mascarero de cómo se hace una máscara tradicional michoacana. Y eso, pues ofrecérselo a un público amplio de Chapultepec, pero también del extranjero, pues se ha vuelto una misión de vida que por más retos que presente, pues es súper enriquecedor. Oye, ¿cómo juega OMR? Es tu galería, tienes a tus artistas, tienes un programa ahí, es, ya te la sabes, ¿no? O sea, llevan 40 años ahí, ahora tú eres el que la llevas, pero sabes exactamente cómo va. Acá, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionan? ¿Quién cura? ¿A quién escogen? Porque no todo lo que vemos aquí son artistas tuyos. Sí, pues digamos que en el mundo de las galerías hay una proclividad. Al final del día las galerías son proyectos bastante personales, por eso llevan el nombre y apellido de la gente que las lleva. Ajá. En nuestro caso, pues son mis apellidos familiares. Y son estas visiones que en la mayoría de los casos las galerías buscan crecer hacia llevar esa marca o ese ojo o esa forma de hacer las cosas, y hacen sus outposts en diferentes partes del mundo y entonces abren aquí o abren allá. Y mi visión personal o nuestra visión con el equipo que hacemos que esto suceda siempre ha sido más acerca de lo local. Y entonces, en lugar de buscar replicar ese mismo proyecto en el país o en la Ciudad de México, creo que cada uno de estos proyectos puede ofrecer algo distinto y que trabajan juntos para crear un ecosistema más sustentable, más completo. Entonces, OMR pues es la galería comercial que pues cuenta estas narrativas, estas historias, que representa estos artistas de diferentes partes del mundo, que es lo que supuestamente ya conocemos, a pesar de que seguimos redescubriendo de qué se trata, ¿no? Y luego, ahora en febrero estamos buscando empezar un proyecto ya más formal sobre artistas más jóvenes, que no necesariamente representamos, pero que hay una cabida para una escena joven que puede estar sucediendo Que en otro urge, ¿no? espacio, Sí. que urge, que siempre urge, ¿no? Y luego Lago Algo, pues tiene un rol institucional, cultural distinto, en el que lo que estamos buscando es que también se rompan esas barreras. Las galerías muchas veces intimidan a la gente que va, ¿no? Por la idea de que es comercial, por la idea que si no has leído o estudiado o mamado ese lenguaje desde que naciste, pues que no te incluye, ¿no? No es particularmente un mensaje inclusivo. Y Lago Algo pues tiene un rol en donde damos la bienvenida a un público muchísimo más plural, en donde también nos podemos abrir Sí, a trabajar con marcas, corporativos, hacer fiestas, hacer eventos todo, masivos, que en una galería tradicional pues no te puedes dar ese espacio. 100%. Tiene que ser como entre lo que se vuelve esa idea del white cube, se acaba volviendo los límites, a pesar de que es un espacio blanco, se vuelven los límites de tu movilidad. Y en Lago Algo, pues nos podemos dar el lujo también de Sí, y explorar. aquí viene alguien que nunca ha entrado a una galería o a un museo y wow, le estás acercando arte, cultura, pero también de repente algunas cosas que van de lado, ¿no? Sí, y también nos da chance de trabajar con proyectos de música y nos da chance de trabajar con proyectos de teatro y presentaciones pues de lo que sea. Y eso, después de muchos años de llevar la galería, pues también es eh, energizante, ¿no? Trabajar con otros medios. Ujú. Sí, no, eso está increíble. Que, por ejemplo, estamos teniendo una plática y tenemos un torrel aquí atrás. ¿Qué tan fácil puede pasar eso? ¿Cuántos torrels puede haber aquí en México? Pues hay pocos, esa es la verdad de las cosas. Hay muy poquitos. ¿Cómo consigues una pieza así?
Pues nosotros colaboramos por un cierto tiempo con Turrell y logramos hacer unos proyectos increíbles, como por ejemplo el Sky Space del TEC de Monterrey, que es un espacio público para la Universidad del TEC, pero que también está abierta a visitas externas, que te recomiendo muchísimo ir. Que ese pues es como la panacea de los proyectos de Turrell, que cambia la relación del color que tienes con el cielo que ves todos los días, ¿no? Y a partir de esa colaboración con James, que empezamos a trabajar con él, haciendo proyectos en México, logramos conseguir esta pieza que se presentó primero en una exposición en la que colaboramos para el Museo Jumex. Fue la única pieza que se produjo específicamente para ese espacio que técnicamente existe en el tiempo y en el espacio, es un objeto físico, digamos. El resto de las piezas de Turrell son cuartos, instalaciones de arquitectura con luces puestas en espacios específicos, pero que cuando se desinstalan son piezas por separadas, ¿no? Entonces, esta fue una pieza que se produjo para ese proyecto que nosotros produjimos, que es se llaman Curved Elliptical Glasses, un elipse curvo que tiene atrás pues un mecanismo digital de LEDs con una secuencia específica y que tiene la particularidad que es curva, y cuando empezamos este proyecto en la arqueología de estar buscando como los espacios y que la primera exposición que se llamó Form Follows Energy buscaba esa máxima de diseño, subvertir la máxima de diseño de que en lugar de que la forma siga la función, que la forma siga la energía como una máxima de la vida, que es la descripción de esta misma losa, ¿no? La energía concentrada del peso del edificio está distribuida en la forma para que pueda tener menos columnas, para que se pueda sostener, que es el principio del modernismo en la arquitectura, ¿no? Salió en esa arqueología, quitando esos muros de tabla roca, salió este espacio cóncavo de exactamente la misma proporción de esa pieza que ya existía de Turrell. O sea, le tocaba. Y fue perfecto. Y aquí suceden en los fines de semana clases de meditación. Y la gente viene y se sienta horas a ver lo que es súper lindo. Te puedes pasar horas. Yo creo que los que están viendo el programa están viendo esto en lugar de a nosotros. 100%, definitivo. Sí, no, qué maravilla. Y así a otras piezas. Yo he venido a varias exposiciones y son muy diferentes una de otra. ¿Curador diferente para cada una? En algunos casos empezamos el proyecto en un momento que yo acababa de conocer y de amistar a una leyenda, un veterano curador del mundo del arte que se llama Jérôme Sans, un francés. Sí, lo conozco. Quien es el que empezó el Palais de Tokio. Yo lo conocí. Yo lo conocí en Palais de Tokio, justamente. Lo conocí en una fiesta, en no sé dónde, y me aventé a invitarlo a desayunar como fan al día siguiente, inmediato, con el contexto de que ya existía esto. Y nos volvimos amigos rápidamente y lo invité a ser un consultor artístico del proyecto. Él curó la segunda exposición y luego empezamos a colaborar en lo que le gusta llamar un pimponeo constante de tú me presentas a alguien, yo te presento a alguien, y hicimos una serie de exposiciones juntos. Y luego, a partir de ese momento, algunas las hemos curado in-house, algunas invitamos a curadores externos, algunas salen de oportunidades porque son solo shows con artistas que no hay tanto que curar, digamos, son sus visiones. Y la idea es poder seguir colaborando. Esta, por ejemplo, en donde estamos sentados, por favor tome asiento, es parte de la agenda de Design Week y curada por un aspecto de diseño. Sí, que además está increíble porque invita a colaborar. Esa es la idea. Y eso enriquece cualquier proyecto. Nosotros somos albaceas de este proyecto, de este edificio que tiene 60 años. Y tenemos pues un tiempo limitado que lo vamos a seguir cuidando. Este edificio va a seguir aquí. Lo que dure. Lo que dure, pero más tiempo que nuestra vida. Entonces está en nuestras manos ver qué hacemos, nos toca a nuestra generación, ¿no? Que parte del statement que era importante en relación a poder hacer un centro cultural o un espacio de exhibiciones o lo que es hoy en día Lago Algo en el contexto de Chapultepec, también era cómo podemos remoldear un edificio existente en lugar de la necesidad de estar eternamente construyendo cosas nuevas cuando hay unas joyas que se están empezando que están en el olvido, ¿no? Entonces había una oportunidad linda de redescubrir y reintegrar un ícono de la arquitectura del modernismo al paisaje cultural actual.
y ofrecer algo que no existe, ¿no? Que no replica, que no es una galería aquí, que tampoco es un museo, pero no es un restaurante. Digamos, es algo que Es no un está todo y nada. particularmente definido. Por Ajá, eso lago, porque ¿dónde está? ajá. Y algo, pues, ¿qué es? Pues algo. ¿Qué está Sí, el sucediendo? nombre, Algo. ¿quién le puso el nombre? Se lo puse yo. Iba a ser el nombre de la primera exposición. Ajá, No lago algo, sino algo, porque ajá, no sabíamos qué era. ajá. Y un amigo cercano me dijo, no, está demasiado bonito el nombre para que sea una exposición y que sea algo pasajero. Tiene Sí, sí, sentido. es nombrezazo, ¿eh? Ahora, hoy lo escucho lago algo y me suena muy raro, pero bueno, No, güey, está bien, no se te olvida. Es el destino, todo. es el Bien. destino. No, y además es el anagrama de lago, es algo, son las mismas No, letras está y muy bien, ujú. muy ¿Qué vas a bien. hacer? Pues hagamos algo, este, probemos algo, Hay algo, digamos, siempre. ¿qué hay? Pues hay algo. Sí, no, la verdad, muy bien. Y la verdad, a mí me encanta estar aquí y poder hacer mi programa aquí porque el edificio me encanta, la arquitectura me encanta y conocer al arquitecto, le dije, güey, obviamente tengo que hablar contigo. Me interesaba hablar contigo para que me contaras del proyecto y con Joaquín, que se dedica a los restaurantes también desde bebé, cómo de repente vas creciendo y vas diciendo, quiero cambiar las cosas un poco de cómo las aprendí, ¿no? Totalmente. Hay una anécdota muy linda de Ernst Beyeler, este personaje suizo que tiene una trayectoria de vida increíble que empieza de chavito con un editorial que le interesaba el arte y termina con un museo en las afueras de Basel construido por Renzo Piano con una de las colecciones más importantes del mundo, ¿no? Y a través del proceso de construir el museo, en un libro de entrevistas hay un momento en donde cuando están lanzando el museo, le preguntan a Renzo Piano sobre el desarrollo del proyecto y su respuesta es que él lleva siendo arquitecto muchísimos años, pero han habido muy pocos proyectos en donde él ha efectivamente intercambiado profesión con su cliente. Y él podía decir que a partir de ese momento él era coleccionista de arte y que Bale era arquitecto. Y yo creo que algo similar con Joaquín en relación a este proyecto, digo, time will tell, todavía estamos chavos y estamos en desarrollo, pero sin duda alguna es un proyecto que nos ha sacado de nuestras zonas de confort, de lo que pensamos que conocemos. 100%. Y yo me he vuelto restaurantero, pues él se ha vuelto curador y él se ha vuelto programador y él se ha vuelto, digamos, arquitecto y han crecido nuestros intereses. Ha sido una curva de aprendizaje, sin duda alguna, ascendiente, en la que a veces como que no sabes hasta dónde va a llegar, pero ese es el chiste. Sí, y justamente hablando de cómo se puede colaborar, creo que también aquí pasa que hay colaboraciones, por ejemplo, hay bodas, hay fiestas, hay exposiciones, hay, por ejemplo, Design Week viene hace una semana aquí, yo vengo a hacer mi podcast, pero vimos evento de Día de Muertos y ha pasado mucho. Total. Y eso creo que la gente tiene que saber que puede venir a buscar el espacio para vivirlo o por si tiene alguna idea puede venir y decirles, oye, se me ocurre tal cosa, ¿no? Totalmente. No sé si eso nace a través de que el espacio, para empezar, es un espacio público. El edificio, pues, es de Es gratis todos, siempre entrar. y es del gobierno, ¿no? Y nosotros tenemos la concesión y lo cuidamos y le generamos su programa. Pero esa barrera de lo público y lo privado, no sé si este edificio fuera construido por uno, si estuviéramos igual de abiertos a que la idea es que sea un esfuerzo colaborativo. Justo ahora estamos trabajando y poco a poco irá saliendo una especie de convocatoria abierta para que la gente pueda venir a, digamos, que no se entienda como un lugar de puertas cerradas, pero que pueda aplicar con sus proyectos a decir, oye, a mí me gustaría usar el espacio para esto, para este programa. Y ahí vemos cómo le hacemos, cómo lo generamos, cómo nos asociamos, si buscamos marcas que lo fondeen o si, digamos, ahí hay que ser creativos en cómo se puede hacer, ¿no? Pero tratar de hacer siempre. Pero tratar de hacer, como sí, empezar de ahí, Siempre el ¿no? cómo sí en lugar del cómo no, ¿no? Sí, exacto. No, me parece perfecto. ¿Qué viene aquí? ¿Qué exposición viene? Viene una exposición que todavía no tiene título, que estamos en pleno desarrollo, todavía no lo tenemos claro qué forma va a tomar,
es para febrero del próximo año, entonces tenemos un poquito el tiempo encima, como siempre, porque parece que tienes todo el tiempo del mundo y luego se acorta. Y es para mañana. Exacto. No sé en qué momento, como después de la tercera exhibición, empezamos con este tema que son capítulos, como si fuera un libro. No desde la grandeza de que estamos escribiendo algo en la historia, Ajá. sino porque el mismo espacio, el edificio, tiene varios recovecos y tiene varios momentos que te llevan por una narrativa. No es un white cube en Ajá. el que vas y hay una sala y hay otra sala, sino No. hay una trayectoria por la que pasas como si estuvieras pasando por una historia. Por eso son capítulos, ¿no? Y los títulos de esos capítulos son de alguna forma el hilo conductor que une a los diferentes artistas. Algunas veces son individuales, algunas veces son colectivos, algunas veces no tienen tanta relación, pero se unen por estos temas en común y en paralelo y llevan narrativas paralelas simultáneas, ¿no? La siguiente exhibición, digamos que le vamos encontrando las palabras claves, que es lo que une a nuestros intereses para ese momento. Está relacionada, el tema común es displacement, los desplazados o estar desplazado, que se puede relacionar con algo que está fuera de su lugar, o una cuestión migratoria, o una cuestión de crisis, o una cuestión de cambio, ¿no? A mí me gustaría pensar que ya desde un lugar retrospectivo en unos años, cuando veamos los diferentes capítulos, que exista una continuidad con la misma libertad de poder ir y venir en la historia y contar historias del pasado y del futuro, claro, y que esa continuidad o ese eje rector para este proyecto, sobre todo en el contexto en el que está, que es el bosque de Chapultepec, que es nuestro pulmón de la ciudad, que todas se relacionan en un cuestionamiento constante de cuál es nuestro rol en el futuro de la Tierra, en un momento en el tiempo en el que está totalmente divisivo ese... Sí, está tremendo. Y que pues es un mundo que estamos heredando y que vamos a heredar a la siguiente generación, y que a mí me parece que la cultura y el arte tienen un rol muy importante que cumplir en poder extender ese mensaje, en poder presentar desde diferentes ópticas puntos de vista que nos enseñan esa división de mensaje, esos retos que tenemos, pero que sin duda alguna el cambio climático pues es No, pues así lo vemos. La fuerza mayor, ¿no? Entonces, cuestionar desde este lugar, en este espacio público, pasar ese mensaje, que uno se vaya, espero, con esa semillita de nuestro impacto o nuestra forma de verlo, o lo que uno puede hacer, o nuestro granito de arena en relación a este problema en el que todos somos parte, ¿no? Eso me parece que si te llevas eso como experiencia... No, pues ya ganaste. Sí, no sé, o ya ganamos un poquito. Sí, ganamos todos, ¿no? Y lo que tú decías, el tiempo, o sea, ya llevan aquí 2 años, ¿no? Un poco más, sí. O sea, se va muy rápido el tiempo. Se va muy rápido. O sea, pasado mañana ya van a ser 5 y luego 10. Pero la verdad, el proyecto me encanta, lo vivo mucho y agradezco el poder estar aquí y platicar contigo. Felices de tenerte cuando quieras, mi Jancos. Pues ya, nos estamos viendo seguido aquí.